Acuérdense que nuestra serie general es Andando como hijas de luz. Y hoy, en esta mañana, vamos a continuar con el tema El juicio sobre el pecado. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos con un corazón abierto, sincero, para que tú nos hables y nos enseñes. Ilumines, Señor, nuestra vida, nuestro andar, y completes tu obra en cada persona que estamos aquí presentes, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. El juicio sobre el pecado. Ciertamente el pecado opaca la luz de Dios en nuestras vidas. Y todo pecado siempre ha venido a juicio en diferentes tiempos de la humanidad. Lo vemos muy claramente en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Levítico 7:7. Levítico 7:7. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Recuerdan que en el Antiguo Testamento todo era sombra y figura de lo que había de venir. Y el sacerdote era el que expiaba los pecados del pueblo. Aquí dice, por el pecado, y así es el sacrificio por la culpa, porque todo pecado siempre trae culpabilidad. Y era el sacerdote el que sacrificaba. Y vemos cómo en cada sacrificio se mataba el animal, pero se derramaba sangre. Y era una figura apuntando hacia el Nuevo Testamento de cómo iban a ser redimidos los pecados. Levítico 4:14. Nos dice, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Vamos a ver qué significa expiación. Y la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Voy a repetirlo. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, de un animal. O sea, era como un chivo expiatorio. Y en el caso dado del Nuevo Testamento, Cristo expió nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero, lo confirmo. En este caso, se eliminaba la culpa o pecado a través de ese sacrificio, del sacrificio de un animal. Al sacrificar,
se derramaba sangre y se cubría el pecado. Diga conmigo, se cubría. Y la culpa que causaba el pecado. En este caso, el animal era el tercero que llevaba la culpa. O sea, en el Antiguo Testamento, dependiendo del pecado que tenían, era el tipo de sacrificio que presentaban. Sea una tórtola, palominos, chivos expiatorios, corderos, dependiendo. El hombre, refiriéndose ya a él mismo, debería de ser muerto por causa del pecado. Porque, ¿qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que produce el pecado? La muerte. Cuando el hombre en el Edén pecó, ese pecado produjo la muerte espiritual. ¿Qué es esto? La separación de Dios con el hombre. Así es que mientras un hombre no nace de Dios, hay una separación, hay una muerte espiritual. Y cuando nosotros vamos en el camión o estamos en el trabajo o en alguna otra parte donde hay multitud de gente, nosotros empezamos a mirar y espiritualmente los que no son de Dios están muertos espiritualmente porque no tienen la luz. No tienen la luz de Dios. ¿Sí? No han sido lavados por causa de la sangre de Cristo. No han sido expiados sus pecados por medio de Jesucristo. Entonces tenemos que ser conscientes que qué importante es predicar el evangelio. En los desayunos que tenemos no se trata de, qué rico, un desayuno más. Qué lindo, voy a venir con mi hermana que ya es cristiana a convivir y disfrutar un rico plato. No, un desayuno evangelístico. Evangelismo significa buenas noticias. Ahí donde Cristo tiene que ser el centro, donde Cristo fue el que pagó el precio. Y las personas que nosotros traemos es gente que está muerta espiritualmente, pero necesita la luz de Dios. Necesita a Cristo, que es quien murió y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Así es que el pecado produce muerte. Hebreos 10:4. Y vamos a estar viendo esos paralelos en Hebreos porque precisamente ahí viene la esencia de lo que les enseño. Hebreos 10:4. Y dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Aquí Hebreos está apuntalando o recordando el Antiguo Testamento, cuando los pecados del hombre venían a ser perdonados al matar un animal y derramar la sangre. Eso hacía que los pecados fueran cubiertos, pero no quitados. ¿Se fija la diferencia? Solo los cubrían. El sacerdote llevaba el pecado a juicio cuando sacrificaba un animal. Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Dice que en la segunda parte
se está refiriendo al lugar santísimo. Porque cuando entrabas al tabernáculo estaba el lugar santo, donde estaban todos los aditamentos que estaban siendo una sombra representando a Cristo, como el candelero, los panes, el altar del incienso. Pero para entrar al lugar santísimo había un velo. Y ahí, en esa segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, ¿cada cuándo? Una vez al año. No sin sangre. O sea, tenía que ofrecer sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces significa que también él ofrecía sacrificio por sí mismo. Pero algunos piensan que los sacerdotes no pecan. No, todo hombre que es llamado por Dios y tiene un ministerio es un pecador, ¿cierto? Entonces también debe de confesar sus pecados a Dios. Y en el Antiguo Testamento se espiaban de esa manera. Y era una gran responsabilidad para el sacerdote del Antiguo Testamento, porque ¿qué pasaba si él entraba ahí en ese lugar santísimo con pecado? Voy a leer la versión parafraseada, Hebreos 9:7 en Biblia para Todos. Pero el segundo cuarto solo podía entrar el sumo sacerdote para entrar allí. Debía llevar sangre para ofrecerla por sus propios pecados y por los que el pueblo cometía, sin darse cuenta de que estaba pecando. Pero si el sacerdote entraba al lugar santísimo con pecado, ¿qué sucedía? Caía muerto. Éxodo 28:33. Aquí vamos a observar la vestidura del sacerdote y toma sentido. Y dice Éxodo 28:33, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre. Verso 35. Y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Pero también al sacerdote le amarraban un lazo en el tobillo, para que si el sacerdote entraba en el lugar santísimo y entraba con pecado, esas campanitas ya no se escuchaban, y significaba que el sacerdote había azotado delante de la presencia de Dios, porque los pecados venían a juicio, ¿cierto? Y la paga del pecado era la muerte. Entonces era necesario que el sacerdote trajera su lacito en el tobillo, porque si no fuera así, la otra persona que quería sacarlo, si no estaba santificada, se azotaba igualmente. Ahora vamos a ver qué sucedió en el Nuevo Testamento. Hebreos 10:3. Y dice así, Hebreos 10:3. Pero en estos sacrificios, cada año
se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Imagínense para las personas judaizantes que quieren llevar al pie de la letra el judaísmo, ¿qué pasaría con esta situación? Entonces ellos vivirían en sus pecados si se quedan en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque los pecados solamente eran cubiertos, pero no eran quitados. Quiero que pongas atención en esta palabra quitar. La sangre de los animales no podían quitar los pecados, sino que los cubrían. Quitarlos significa que cuando los busques ya no los vas a encontrar, porque han sido borrados. Así es que los pecados en el Nuevo Testamento fueron borrados, quitados completamente, no cubiertos. Cubierto significa algo temporal, porque lo que está cubierto no significa que no exista. Tú puedes dejar un anillo y poner una cubierta, y pasan días allí, pero ese anillo sigue estando en el mismo lugar, abajo de esa cubierta, ¿cierto? No significa que no exista, solo que tiene una cubierta. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, se está refiriendo a Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Se está refiriendo a los sacrificios del Antiguo Testamento. Mas me preparaste cuerpo. El plan de Dios en el Antiguo Testamento solamente era mostrar a través de los sacrificios, por medio de la ofrenda de los animales, para cubrir el pecado. Pero en realidad lo que Dios quería es apuntalar hacia el Nuevo Testamento el plan perfecto de Dios, hablando de la redención de Cristo, del sacrificio perfecto. Por eso Jesús dice, me preparaste cuerpo. ¿Qué quiere decir con que me preparaste cuerpo? Significaba que Jesús se manifestaría al mundo con un cuerpo humano. Eso no significa que era un simple humano, porque Mateo 1:18 nos habla de su nacimiento y nos dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso es todo Dios y todo hombre. Por eso se manifestó en carne, pero no hubo ninguna relación entre José y María, sino que María fue escogida y en su vientre el Espíritu Santo puso la semilla. ¿Por qué razón? Jesús se manifestó al mundo como hombre, pero con una naturaleza divina, porque Jesús es Dios. Y como hombre padecería la humillación, los golpes, la muerte, la desnudez, el oprobio, la muerte de cruz. Era necesario que así sucediera
para que el hombre se identificara. Pues estaba ya trazado por el Padre cómo iba a padecer el Cristo para la salvación de la humanidad. Hebreos 10:6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro que está escrito de mí, ya estaba profetizado. Jesús estuvo dispuesto a padecer por nuestros pecados. Y fue manifestado a los profetas el advenimiento de Jesús, según Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Ahí vemos, Jesús es Dios. Volvamos a Hebreos 10:8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Quita esos sacrificios para establecer lo último, el sacrificio de Cristo para la redención de nuestros pecados. Quita los sacrificios de animales para que quede el sacrificio de Cristo. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cuántas veces? Una vez. Por eso es que muchos religiosamente están sacrificando a Cristo. Ellos dicen que la Eucaristía se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Eso se llama la doctrina de la transubstanciación. No se convierte, es memorial, como dice la Biblia, es un memorial. Recordamos la muerte de Cristo y la resurrección. Por eso es una sola vez y para siempre. Con ello hizo perfectos a los santificados. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Amén. Nunca pueden quitar los pecados. Verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está, con el Padre glorificado, porque Él murió por nosotros y resucitó y vendrá otra vez por nosotros. Verso 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos
por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, verso 15, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Si nos arrepentimos de corazón, nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Por eso aquí no aplica la culpa. Porque si nosotros hemos pecado y pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, y Dios nos ha perdonado, no podemos vivir bajo la culpabilidad. Y dice verso 18, Hebreos 10:18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No tienes que hacer obras para alcanzar la salvación. Y no puedes presentar ninguna ofrenda por el pecado. Ah, mira, pequé, entonces voy a expiar mi culpa y ahora me voy a ir de rodillas de aquí hasta tal lugar. Y ahora me voy a poner una penca. No hay ninguna ofrenda por el pecado. No es por obras para que nadie se gloríe. Y tampoco el hombre puede perdonar nuestros pecados, porque solo Dios, en su naturaleza divina, porque es Dios, pudo perdonar nuestros pecados. Por eso Él vino. Si nosotros pudiéramos salvarnos por medio de las obras, no tendría caso que Jesús hubiera venido a morir por nosotros, si fuera por obras. Pero dice Efesios 2:8 y 9, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe, por medio de creer que Él es Dios, que me ama, que vino a morir por mí, que Él tomó mi lugar. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El sacerdote solamente podía entrar una vez al año. Pero en el Nuevo Testamento, lo que nos dice 1 Pedro 2:9, mas nosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos real sacerdocio. Ahora cada uno de nosotros podemos entrar directamente al lugar santísimo. Pero dile a tu compañero, pero no con pecado. Porque hay personas que dicen, no, es que Cristo ya te perdonó todos los pecados. Eso significa que tú tienes oportunidad, porque tienes la gracia de Dios, de seguir pecando deliberadamente. No. Ese es el punto por el cual muchas veces decimos, es que nuestros pecados no van a venir a juicio. Y si pecamos y no nos arrepentimos, hay muerte espiritual. En algunos también física y en otros espiritualmente, porque no, el que es nacido de Dios, dice 1 de Juan, no practica el pecado.
¿Sí? No es como el reloj del péndulo. Peco, me perdona. Peco, me perdona. Peco, me perdona. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos oportunidad de entrar a la presencia de Dios por medio de Cristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Porque entran tantos argumentos engañosos, donde algunos que se dicen cristianos maltratan psicológicamente a la esposa, la golpean, la persiguen con cuchillos y dicen, salvo, siempre salvo. No, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y el que es nacido de Dios vence al mundo, dice Primera de Juan. Hebreos 10:20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Porque en el velo en el tabernáculo estaba en la parte del lugar santo y era la tercera puerta para entrar al lugar santísimo. Pero en el Nuevo Testamento, el velo en el tabernáculo estaba tipificando la carne, hablando de Cristo. Cristo nos abrió el camino nuevo y vino a través de que el velo se rasgó. La carne de Cristo fue rasgada. Su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Por eso es que nos abrió la puerta, el acceso para entrar ante su presencia, y es a través de Jesucristo. Así es que si alguno dice, no, espérame, es que yo tengo mi religión. No es, la salvación no es por medio de una religión. La salvación es por medio de una persona divina. Ese es Jesucristo. A través de que fue rasgado su carne, entonces nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. ¿O no le sucedió a usted esa identificación con Cristo cuando nació de nuevo? Se identificó con Él, le dolió tanto sus heridas, diciendo, Señor, híjole, qué profundamente me amas. Nos identificamos con Él. Todo lo que hizo por nosotros. Ahora, ¿recuerdan el momento que Jesús expiró cuando estaba ahí en la cruz? Y Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue el único momento donde Jesús sintió la separación del Padre. Porque todos los pecados de la humanidad estaban viniendo sobre Él. Y recuerdan la oscuridad que vino. Permítame un segundo. Jesús expira y dije, Padre, ¿por qué me has abandonado?
Todos los pecados de la humanidad estaban siendo llevados a juicio. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo llevó toda la maldición de los pecados, de nuestras culpas, de toda la humanidad. Lo que nos tocaba a nosotros fue sobre Él. Y los clavó en la cruz del Calvario. Colosenses 2:14. ¿Qué hizo Jesús? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y la clavó en la cruz. El enemigo viene y te culpa y te dice: ¿te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Te acuerdas de esto? Y el que verdaderamente entiende lo que yo les estoy enseñando dice: Él ya me perdonó. Él ya lo olvidó. Cristo no me condena, me justifica cuando yo verdaderamente me arrepentí de mis pecados. Y ya no vivo bajo la culpabilidad, sino bajo la gracia. Pero vivir bajo la gracia no es un justificante para pecar deliberadamente. Hebreos 10:21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones ¿de qué? De mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Muchos están afectados en su conciencia, recordando y viviendo con la culpabilidad del pecado. Verso 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Cristo llevó a juicio todos los pecados de la humanidad. Y claramente nos damos cuenta que ningún hombre puede perdonar nuestros pecados, ¿verdad que no? Porque Él es Dios, solamente Él puede perdonar nuestros pecados. Pero tampoco nuestros pecados pueden ser perdonados por las obras que hagamos, ¿verdad que no? Esto es en relación a la salvación. Pero el que ha nacido de Dios piensa que porque es perdonado el pecado no le va a traer consecuencias si éste pecara. Hechos 5:1. Y aquí vamos a hablar de un matrimonio. Ananías y Zafira. Un matrimonio que conocía a Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, verso 1, con Zafira su mujer vendió una heredad. Diga conmigo, vendió una heredad. ¿Pero qué hizo? Sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, fíjense, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad
reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó? Díganme. Cayó y expiró. Fíjese cómo vino a juicio sus pecados. Muchas veces nosotros pensamos, no, es que creemos que estamos bien, que estamos viviendo cómodamente, y empezamos a consentir la carne y el pecado, pensando que si pecamos no va a traer consecuencias. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Cuál era el ministerio de los jóvenes? Sacar a los muertos y sepultarlos, porque la gloria de los jóvenes es su fuerza. Verso 7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, pero las mujeres no se tienen que aliar con el pecado. Entonces Pedro le dijo, verso 8, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Le estaba dando la oportunidad. Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron. Y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hay pecados que vienen a juicio de esa manera, pero en otros, en una muerte espiritual. Y es delicado. Porque fíjese cómo dice Hebreos 10:26, la advertencia del que peca deliberadamente. Está hablando a los que somos de Dios. Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Pero dice el verso 29, ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque aquí habla de que el que peca deliberadamente hace afrenta al Espíritu de gracia. La palabra afrenta en el griego embrizo significa insultar. Y trae otra raíz griega que es hubrizo, que significa maltratar o ejercer violencia. Aquellos que han profesado la fe de Dios y de pronto se vuelven a seguir doctrinas de hombres. Y los daña tanto el error que al ratito se hacen ateos y empiezan a insultar, a afrentar el Espíritu Santo. Verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Dice Hebreos 10:35, no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque nos es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos quieren preservar su alma? Cierren sus ojos y estemos delante de la presencia de Dios con temor y temblor. Él nos conoce. Pero si tú crees que en este momento tú has consentido el pecado y tú conoces a Dios, pero estás pecando deliberadamente porque estás consintiendo un pecado en el cual Dios te ha dicho, no, déjalo. En algunos, muerte espiritual y apostasía. En otros, quizás la muerte. Oh, mi Señor, clamamos a tu misericordia. Y mi Dios, en este momento nos ponemos delante de tu presencia. No queremos tener por inmunda tu sangre preciosa. Y queremos confesar nuestros pecados. Perdóname, Señor, si tengo mala conciencia y estoy justificándome constantemente, echando la culpa a los demás. Que yo me haga responsable en este momento de mi pecado, sea resentimiento, amargura, en algunos fornicación, en otros yugo desigual. Ten misericordia, Señor. Oh, mi Dios. Oh, mi Señor, perdona mis pecados. Oh, Señor, no quiero decirlo de labios. Quiero que tú me des una convicción de pecado en este momento. Que me duela en el corazón. Que yo pueda reconocer mi pecado. Y sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Reconozco, Señor, la obra perfecta a través de tu Hijo Jesucristo. Y yo sé que, como dice tu palabra, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, mi Señor, tú no quieres la muerte del justo. Oh, mi Señor, tú quieres que procedamos al arrepentimiento. Oh, mi Señor, tú quieres que cambiemos de dirección. Sí, mi Señor, que andemos como hijos de luz. Porque una luz no se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Oh, mi Señor,
que no consienta el pecado. Que tu temor caiga sobre mí, Señor, para que yo no me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Oh, mi Señor, si aquí hay alguna persona que no te conoce, hoy tu amor se ha manifestado, Señor, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra ofrenda por el pecado. Y mi Señor, tú quieres ser un Salvador para ellos. Y si en esta mañana aquel que no le conoce reconoce con todo su corazón que Jesús es Dios, que Jesús es Salvador, y se arrepiente de todo corazón de sus pecados, vendrá a vida eterna. Señor, tu palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y si tú quieres ser un hijo de Dios, ponte de pie ahí en tu lugar. Ponte de pie y dile: Señor, aquí estoy, Señor, soy pecador. Oh, mi Señor, te quiero a ti. Sálvame, Señor. Dígale: sálvame, Señor, de mi vana manera de vivir. Te quiero a ti, Señor. Sé que yo no puedo vencer el pecado. Por eso te necesito. Tú eres mi Salvador. Tú eres el que llenas el vacío de mi corazón. Tú eres el que me vas a satisfacer. Tú eres el que me vas a guiar por senderos rectos. Te quiero a ti, Señor. Entra a mi corazón. Entra a mi corazón y sálvame. Dame una nueva vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te quiero a ti, Señor. Te quiero a ti, Señor. Oh, mi Señor, ahora agradézcale por el amor, la misericordia de Dios para nosotros, la paciencia que tiene para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Oh, mi Señor, cuando salgamos de este lugar, que estemos bien conscientes de tu presencia y que tu temor siempre esté en nosotros a donde quiera que vayamos. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu perdón, muchas gracias por las oportunidades que nos das. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.